anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de NS Radio y de Radio Católica Mundial. También un saludo muy especial a nuestros operadores técnicos, Jorge Graña desde Alabama y la hermana Ofelia Mesa desde aquí, desde Buenos Aires. Soy la hermana Natalia Bernal del equipo de NS Argentina y una vez más con todos ustedes para seguir comentando temas muy importantes sobre la vida, la familia, el amor, la verdad. Y hoy con un invitado muy especial que ya es prácticamente parte del equipo de NS Argentina y que ha estado ya varias veces con nosotros, el profesor José Arturo Cuarrachino. Profesor Cuarrachino, bienvenido una vez más a este programa. Ya hace varios meses que no estaba con nosotros. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y contento, sí, siempre de estar participando. Muchas gracias por aceptar esta invitación y hoy... bueno, con el profesor Cuarrachino a lo largo de este año hemos estado haciendo un especial en honor a Benedicto XVI, esa gran figura de la Iglesia, podríamos decir también de la historia de la humanidad, que fue nuestro querido Papa ya fallecido, que pues justamente ha partido a la casa del Padre el pasado 31 de diciembre y hemos estado dedicando una serie de programas a ese legado que él nos dejó, sobre todo en sus encíclicas, en sus documentos, pero también hemos comentado otros documentos, siendo el cardenal, obispo, y en realidad, bueno, toda su teología. Y hoy con un tema que se había hecho esperar mucho, profesor, pero creo que les va a gustar mucho a nuestros oyentes, Benedicto XVI y la belleza. Creo que el último programa justamente lo dedicábamos a Benedicto XVI y la verdad, porque hablamos de un artículo que escribió él siendo cardenal, si no estoy mal, que se llama Conciencia y Verdad. Y hoy un tema que es casi hermano de la verdad, el tema de la belleza, ¿no? La verdad y la belleza, pero con este enfoque, diríamos, del arte, también de la música, de ese gusto también artístico de Benedicto XVI y cómo él veía esa belleza que nos lleva justamente al autor de la belleza y la belleza misma que es Dios, ¿no? Una belleza, un concepto de belleza que hace falta mucho a día de hoy, ¿no? En un contexto, en una sociedad en la que a veces prima lo feo, lo grotesco, lo burdo, y que falta como gusto estético, ¿no? Qué importante es este tema y esperamos que realmente pues todos lo disfrutemos y que nos acerquemos también, diríamos una vez más, a estos grandes textos de Benedicto XVI, porque como comentamos con el profesor en estos programas, como que uno lo lee, lo relee y cada vez tiene nuevos aprendizajes, nuevas lecciones y creo que, no sé, como que nos habla, ¿no? Nos habla en la actualidad. Bueno, profesor, introduzcamos un poquito a los oyentes a este artículo pequeño, pero que ha servido como de inspiración para este programa que se llama La contemplación de la belleza del cardenal Joseph Ratzinger. Sí, este texto es del año 2002. Es no sé si fue una conferencia o una ponencia que él envió a un encuentro que organiza... creo que todavía lo sigo haciendo, el movimiento Comunión y Liberación en Rimini, en Italia, un encuentro anual, y él contribuyó con este artículo que yo, das casualidades, lo traduje en el año 2006 y lo estuve divulgando, o sea, ella había sido elegido papa. Este artículo lo escribe cuando todavía era cardenal, ¿no? Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y creo que fue el original en inglés. Y es un artículo, te lo dijo bien, es breve, es denso, ¿no? Porque en este artículo se ve, como ha sido habitual en toda la obra teológica, ¿no? del cardenal, tiene mucho sustento y toma mucho aporte del pensamiento filosófico, ¿no? Y el tema, como usted dijo, de la verdad es un tema de la belleza, muy emparentado a la verdad. En realidad, hay una frase famosa de Platón, en un texto del Banquete, que define la belleza como esplendor de la verdad.
Y un poco en este artículo el entonces cardenal tomó a partir de esta definición, ¿no? Y por eso le interesaba el tema de la belleza como expresión estética, ¿no?, de la verdad, que en realidad la verdad es un concepto intelectual, ¿no? Tiene que ver con el pensamiento, con la razón humana. Y en este artículo desarrolla el tema de cómo la verdad despierta, no solo está dirigido al pensamiento, a la razón humana, sino que también despierta emociones, ¿no?, por decirlo de alguna manera, inquietudes en todo el tema, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad humana, ¿no? Y hace acá una reflexión tomando un texto de Isaías, ¿no?, y de un salmo, porque tiene el Salmo 44 del Antiguo Testamento, que tiene una antífona que habla de eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, ¿no? Pero después lo entronca con otro texto ya de Isaías, que es todo lo contrario, ¿no?, que habla sobre la figura del capítulo 53 del libro de Isaías, sobre el siervo sufriente, ¿no? Entonces, desfigurado, rostro desfigurado por el dolor. Sin belleza, sin figura. Claro, todo lo contrario, ¿no? Entonces dice, ¿cómo concilia esto? Pues está hablando de la misma persona, ¿no? Tanto en el Salmo como en Isaías están prefigurando ahí la figura del Mesías, ¿no? Cómo habla de la belleza en uno, el más bello de los hombres, y en el otro un rostro desfigurado que ni aspecto humano tenía, ¿no? Dicen un poquito más adelante en el texto. Y acá hace toda una consideración sobre cómo el tema de la belleza, ¿por qué se entronca lo feo y lo bello, o lo hermoso en el tema de la belleza, ¿no? Y entonces él, un poco, digamos, resumiendo a grandes rasgos, dice que es en la contemplación de la belleza, digamos, el ser humano percibe y le duele la distancia que hay con lo contemplado, ¿no?, con lo bello. Esto tiene que ver mucho con esta herencia platónico-agustiniana que tiene el pensamiento del cardenal, ¿no? O sea que no son conceptos antitéticos. En realidad, cuando llegamos a contemplar la belleza, dice, en el fondo lo que nos está animando a descubrir la belleza y contemplarla es el hecho de la carencia que tenemos de ese bien que estamos, ¿no?, contemplando, ¿no? Por eso digo, es un texto breve, como usted dijo, pero es denso, como pensamiento, no difícil y no complicado, pero es un pensamiento denso que obliga, por eso creo que tiene, como usted bien dijo recién, tanta vigencia, ¿no?, porque es un texto que uno lo lee y lo relee y siempre tiene cosas nuevas que uno va descubriendo en el texto, ¿no? Profesor, y algo muy, muy importante de esta experiencia, ¿no?, que tiene Benedicto XVI con el pensamiento griego, como usted decía, de Platón, la belleza es el esplendor de la verdad, y es que justamente podemos conocer, ¿no?, con esa facultad intelectual, pero la belleza en cierta forma como que nos acorta el camino de ese conocimiento. Hay una frase muy bonita, bueno, un texto muy bonito que también recomendamos a nuestros oyentes de Benedicto XVI, es una homilía a los artistas, un discurso del 21 de noviembre del 2009, en el que él dice que una función esencial de la verdadera belleza, que se puso de relieve justamente en Platón, consiste en dar al hombre una saludable sacudida que lo hace salir de sí mismo, lo arranca de la resignación, del acomodamiento del día a día, e incluso lo hace sufrir como un dardo que hiere, pero precisamente de ese modo lo despierta y le vuelve a abrir los ojos del corazón y de la mente, dándole alas e impulsándolo hacia lo alto, ¿no? Y aquí al final pues como que enfoca muy bien el cometido último de esa verdadera belleza, ¿no?, que es impulsarnos hacia lo alto, hacia la verdad y la belleza misma que es Dios. Pero en este texto también que usted decía, tanto del Salmo 44 como de Isaías,
vemos como estos dos matices de la belleza y del sufrimiento, que como que se combinan en uno solo. Y uno diría, qué difícil es entender esto y qué profundidad hay. Ciertamente lo vemos en Cristo, pero también pienso en las personas que sufren y con las que nosotros hemos tenido tal vez algún contacto directo, nuestros seres queridos, y sobre todo si son personas de fe auténtica. Hay una belleza muy grande, ¿no?, en medio de ese sufrimiento, que tal vez nuestros ojos, no sé, a veces como tan materialistas o tan acostumbrados a una visión de la belleza que es totalmente comercial. Sí, o puramente estética, ¿no? Que tiene que ver, lo que usted dice tiene que ver, o sea, la vocación del ser humano es buscar la verdad, ¿no? Y vivir de acuerdo a la verdad. Pero la belleza viene a ser como el motor o el fuego que hace que esa verdad uno no solo la busque, cuando la encuentra la ama, ¿no? Y da la vida por ella, ¿no? Si no se queda si se queda en un plano meramente intelectual, ¿no? Conocer la verdad puramente en sentido racional, ¿no? Y esa verdad no despierta pasión, no despierta el fuego, ¿no?, vital, que nos lleva a vivir para ella, porque encontrar la verdad es un paso, ¿no? Someterse a la verdad es otro paso, ¿no? La verdad nos hará libre, ¿no?, dice Cristo, ¿no?, en el Evangelio de San Juan. Y la verdad libera, pero para que la verdad libera de tal manera en la cual solo podemos ser libres si nos ponemos al servicio de la verdad, ¿no? Por un lado. Entonces, digamos, la belleza viene a ser como el fuego que hace que esa verdad la asumamos y hasta demos la vida por ella, ¿no? Porque la saboreamos, ¿no? Porque la gustamos, ¿no?, la verdad. Y esto que usted decía recién, que está en el texto de la contemplación de la belleza, tiene que ver con esto, que dice Racing, que en toda belleza, ¿no?, desde el punto de vista, digamos, humano o teológico, siempre hay dolor, ¿no? Cristo resucitado, ¿no?, es una verdad hermosa, ¿no?, pero ese resucitado pasó por la muerte, ¿no?, y lleva dentro de sí la experiencia de la muerte, ¿no? Cuando Dios nos regala un hijo es hermoso, ¿no?, pero a la mujer, que es la que lo pare, ¿no?, lo hace con gran dolor, ¿no? Y después se olvida de eso, ¿no? Pero eso es lo que hace que, digamos, haya un vínculo tan fuerte entre la madre y el hijo, por ejemplo, ¿no? En el varón es otro tipo de vínculo también, no es diferente, no es menor ni mayor, pero también lleva su carga, ¿no?, su dolor, la incertidumbre con la cual uno lo espera al hijo, el hecho de abrazar una vocación religiosa, ¿no? Hay algo de, digamos, uno renuncia a sí mismo para servir a alguien mayor, más grande, ¿no?, como es Dios, y eso también tiene una carga de dolor, de fealdad, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no?, porque uno ya deja de ser uno mismo y para sí mismo, sino que ya empieza a vivir y se pone a vivir para otro, ¿no?, para el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Entonces esto es lo que con mucha sabiduría, ¿no?, recuerda Ratzinger en este artículo, ¿no? Que la alegría, digamos, como te dice, tenemos siempre a tender un pensamiento maniqueo, ¿no? Si es lindo no es feo, si es bueno no es malo, ¿no? Y la vida humana está llena, ¿no?, de estos contrastes, no contradicciones, sino que son, ¿no?, contrastes, porque uno está llamado a ser bueno a pesar de lo malo o lo imperfecto que puede hacer, ¿no? Y en este tema, bueno, ¿no?, también detrás de toda cosa bella y, ¿no?, en una obra bella que uno encuentra, en una pintura, en una obra musical, hay trabajo, ¿no?, hay dolor, hay sufrimiento del artista que termina haciendo esa obra, ¿no?, que puede ser maravillosa, ¿no?, como son en estos como un Bach, un Mozart, ¿no?,
un Vivaldi, etcétera, ¿no? Así que forma parte del misterio de la vida humana, ¿no? Que es una lucha constante entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entre lo perfecto y lo imperfecto. Como decía Aristóteles, ¿no? Habla del justo medio, ¿no? La virtud como es un camino del justo medio, ¿no? Que no es un camino de mediocre. Aristóteles dice, el valiente no es el que no tiene miedo, el que no tiene miedo es un temerario, ¿no? Es un loco. El valiente es el que a pesar del miedo hace lo que tiene que hacer, ¿no? Domina su miedo, ¿no? Y el cobarde es el que no se anima, ¿no? A hacer lo que tiene que hacer, ¿no? En los últimos programas hemos estado también dedicándonos un poco al tema de la educación. Y justamente yo creo que este tema de la belleza es un tema que es bastante educativo, formativo, y que puede dar muchas lecciones o que puede ser una herramienta muy poderosa en manos de educadores. Hablemos en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en cualquier ámbito, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, y siguiendo un poco las huellas de Benedicto XVI, que creo que también era un gran pedagogo, qué lección nos da él en vistas a esta tarea educativa de hoy en el tema de la belleza y de la verdad? Mire, yo lo que pienso que es digamos, él fue una figura en ese sentido, ¿no? Ejemplar. Cuando hablamos de educación no consiste en hacer que alguien reciba cosas de afuera y las asimile, ¿no? La palabra misma, el educere latino, habla de sacar hacia afuera, no valga la redundancia, ¿no? Educar no es meter conocimiento dentro de alguien, o habilidades o capacidades, es brindar la posibilidad de que lo que lleva adentro potencialmente lo pueda expresar, ¿no? Y uno lo ve tanto en el campo de las ciencias, ¿no? En el campo del arte, porque todos los seres humanos como criaturas divinas tenemos, ¿no? La llama o el fuego, ¿no? Latente de la búsqueda de la perfección, ¿no? Que en eso consiste la vida humana, ¿no? La búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la perfección, ¿no? La búsqueda de la realización. Y eso consiste no en tomar cosas de afuera para poder hacer cosas, sino en buscar la manera, la posibilidad de que lo que uno lleva adentro potencialmente se pueda expresar, ¿no? A través de la música, a través de la pintura, ¿no? A través de un oficio, ¿no? Lo cual requiere disciplina, ¿no? Por eso Sócrates decía que él nunca, como filósofo, ¿no? Que él en realidad no enseñaba nada. Él lo que hacía, dice, la figura que él usa de él, que es como una comadrona, ¿no? Del alma. O sea, las comadronas ayudan a dar a luz, no dan a luz, ayudan a dar a luz a una mujer. Y él dice, yo soy como una comadrona, pero varón. No enseño, sino que, o digo cosas para que otro aprenda, sino que hago que el otro, a través de la interrogación, de las preguntas, del diálogo, vaya encontrando la verdad que tiene adentro, que no la sabe, ¿no? Y la educación fundamentalmente consiste en esto, y en esto ha sido muy hábil, no es la palabra, ¿no? Pero muy pedagógico, ¿no? Muy didáctico Benedicto. Yo lo estoy siguiendo mucho, hay una página en internet que de paso la recomiendo, en Facebook está, hay un grupo, 2 o 3 grupos se han creado, hay uno que se titula, creo que fue el primero, ya antes de que falleciera, se llama Gracias Benedicto XVI, al cual uno se puede unir, pues están todos los días publicando frases, extractos de homilías, como Papa, no toma de lo que él escribió y produjo antes el Papa, sino sobre todo de homilías, ¿no? Las catequesis que daba las audiencias de los miércoles. Y son cortas, no reproducen todo el texto, sino frases que son, yo la encuentro espectaculares, ¿no? Sobre la oración, ¿no? Porque uno cuando lee estas cosas, lo que dijo en su momento, y lo vuelve a releer, se encuentra con que, por ejemplo, habla
la experiencia que él trasunta en eso que dices, que él vivía en diálogo frecuente con Dios. No enseñó a rezar. Hablando de Dios uno se veía que había estado y estaba en contacto, ¿no?, de oración con Dios, ¿no? Habla con una familiaridad, con una cercanía, ¿no?, sobre la vida de la fe. Y en este sentido ha sido un gran pedagogo. A mí me impactó mucho, antes de que fuera Papa, una vez traduje un artículo que creo que él lo hizo fue una ponencia sobre el ministerio presbiteral. Fue para uno de los primeros sínodos de obispo que se hizo, fines de la década del 80, ¿no? Y tiene una frase que a mí me impactó muchísimo, que es que el sacerdote, para ser sacerdote, tiene que hacerse nada para que Cristo sea todo, ¿no? Y yo creo que toda la vida de Ratzinger como sacerdote y como teólogo y como pensador ha sido, no dice lo que él piensa, dice lo que ha asimilado, ¿no?, de sus lecturas, y lo transmite. Entonces lo que uno encuentra no es que no es una capacidad o una habilidad que tengan muchos, que es a través de lo que él dice uno se encuentra con Dios, ¿no? Y el personaje, en este caso Ratzinger, queda de lado, ¿no? Bueno, y antes de hacer una muy breve pausa, los dejamos para que mediten esta frase también preciosa, como dice profesor Quarracino, de un discurso del 16 de octubre de 2010. La música es capaz de abrir las mentes y los corazones a la dimensión del espíritu y lleva a las personas a elevar la mirada, a abrirse al bien y a la belleza absolutos que tienen su fuente última en Dios. Una breve pausa y enseguida continuamos. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea, haciendo este pequeño homenaje, no sé si pequeño, mediano o grande, pero realmente nos quedamos cortos para hablar del legado de Benedicto XVI para la Iglesia y para la humanidad. Y hoy estamos comentando con el profesor Quarracino el tema de Benedicto XVI y la belleza. A raíz de un artículo que él escribió siendo cardenal, que se llama La contemplación de la belleza, que ustedes pueden encontrar también en español si lo buscan en internet. Pero pues de la mano de este artículo y ya siendo pontífice, pues nos habló muchas veces de la belleza, del arte, de la música y de cómo ciertamente retomando este concepto platónico, la belleza es el esplendor de la verdad, ¿no? Y esa relación intrínseca que hay entre la belleza y la verdad y cómo las dos nos conducen hacia su fuente última, que es Dios, como decía Benedicto XVI en esta frase que les he compartido antes de esta breve pausa. Y él hablaba justamente de la música, ¿no? Cómo es capaz de abrir las mentes y los corazones a esa dimensión del espíritu y llevar a las personas a elevar la mirada, a abrirse a Dios. Y justamente también, profesor, en este artículo que escribía él siendo cardenal, La contemplación de la belleza, pone un ejemplo que tiene también que ver con la música, ¿no? Y dice, siendo una experiencia inolvidable para mí el concierto de Bach dirigido por Leonard Bernstein en Múnich tras la prematura muerte de Karl Richter, y dice que estaba sentado al lado de un obispo evangélico y que cuando sonó la última nota de esas grandes cantatas del solista Thomas, se miraron espontáneamente el uno al otro y con la misma espontaneidad se dijeron: los que hayan escuchado esta música saben que la fe es verdadera.
Y realmente yo creo que también una de las características de Benedicto XVI, bueno, como hombre, como teólogo, como hombre de Dios, fue ese gusto por la música, ¿no? Esa sensibilidad tan grande hacia la verdadera música, la auténtica música, la música bella, que es como ese instrumento que abre el espíritu del hombre a la contemplación de Dios. Sí. Bueno, él era un gran admirador, y no solo, incluso siendo papa, todas las noches dicen, o casi todas las noches, ejecutaba al piano obras de Mozart. Era muy devoto de Mozart, ¿no? Que fue el gran músico. Mozart fue católico, Bach era protestante, fue protestante, Mozart católico. Y un poco, digamos, si uno a escuchar alguna vez, uno encuentra la música de Bach, es una música grandiosa, ¿no? Solemne, grandilocuente. Y la música de Mozart es una música más, no tan espectacular como la de Bach, ¿no? Y yo creo que un poco tiene que ver esto con la personalidad de Benedicto también, ¿no? Aunque en este artículo, como usted bien menciona, habla de Bach. De Bach, las cantatas, ¿no? Que son hermosas. Pero, digamos, en filosofía, la filosofía tradicional habla de que los atributos del ser, ¿no? El ser, que es el gran tema de la filosofía, tanto metafísica, que en teología viene a ser Dios, ¿no? Habla de los 3 atributos del ser que los llaman los trascendentales, ¿no? Que son la verdad, la belleza y el bien, ¿no? El ser es verdadero, por eso es bueno, y por eso es bello, ¿no? Son 3 atributos que están... Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando también de la belleza y de lo bueno. Lo verdadero, y uno lo busca porque es bueno y es hermoso, ¿no? Y que en la belleza uno también busca, ¿no? Que sea bueno y que sea verdadero, ¿no? Por eso la música estridente no atrapa, ¿no? Al revés, uno la revela porque nos saca de nuestro eje, ¿no? En cambio, una música clásica, por ejemplo, es una música que nos lleva a la contemplación, ¿no? Nos lleva la música, como puede ser el canto gregoriano, que es música sin instrumento, ¿no? Originalmente. Y podríamos decir también como que nos unifica, ¿no? No nos dispersa. Claro. Aunque ciertamente nos da como ese toque, como lo hace la belleza, nos ayuda a salir de nosotros, pero unificándonos, que también está como en las propiedades del ser, unum, verum, bonum y pulcrum, ¿no? Y creo que es justamente eso lo que tiene que hacer el arte en nuestras vidas. Sí, justamente es fíjese que es llamativo cuando alguien, hasta se usa a veces en terapias, ¿no? Se usa mucho las músicas más bien serena, tranquilizadora, ¿no? Que a veces, bueno, se mezcla con cuestiones de New Age, etcétera, pero el ser humano necesita serenidad, ¿no? Necesita tranquilidad, necesita conocerse y verse a sí mismo. Y por eso, digamos, uno se aísla, ¿no? En el ruido, en lo cotidiano, uno está siempre fuera de sí mismo, atendiendo cosas externas. En cambio, cuando uno quiere reflexionar, serenarse, ¿no? Sale del ruido, sale del bullicio, ¿no? Y en este sentido la música ayuda para esto, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo mucho en casa haciendo traducción en pongos. Siempre me acompaño con música clásica, con música canto gregoriano. Y ya hace un tiempo le mandé, pues lo descubrí y no sé mucho, ¿no? Ese coro de esas capellanes militares franceses, ¿no? Que son espectaculares. Estoy permanentemente escuchando cuando cantan el himno de la oración de San Ignacio, ¿no? El Anima Christi, ¿no? Porque uno se eleva con eso, ¿no? Además, pues son voces trabajadas, son voces hermosas, ¿no? Y después tienen otras canciones más, pero a mí la que me impactó y la escucho siempre es esta de San Ignacio, porque no es
como usted dice, es una música o un canto que a uno lo une, ¿no? Primero es una frase tremenda de San Ignacio, ¿no? El Anima Christi, pero además es hermosa, ¿no? Y es hermoso el canto. Entonces a uno lo atrapa, porque lo que dice San Ignacio es profundo, es verdadero, es cierto, pero además es hermoso, ¿no? Y hace bien, ¿no? Bueno, pues hablando de la música y del gusto de Benedicto XVI por la música, nos vamos a ir a una breve pausa musical. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976.
Bueno, y después de esta hermosa pausa musical, regresamos en este programa de Solo el Amor Crea, comentando este legado de Benedicto XVI, y hoy en concreto hablando de Benedicto XVI y la belleza del arte, la belleza de la música, la belleza de la creación, de lo creado, pero que nos lleva al autor de la belleza y la belleza misma, que es Dios. Y bueno, pues realmente, justamente escuchábamos a Bach, uno de los autores preferidos de Benedicto XVI, y realmente uno escucha la música clásica y siente esta apertura, como decíamos, profesor, a lo trascendente, que es todo lo contrario de lo que sucede en la sociedad actual, y con todos estos géneros de música que realmente podríamos decir que más bien no es música, sino que es antimúsica, porque no nos abren a lo trascendente, sino que nos dejan como más encerrados en lo pasional, en lo sensible, en lo feo. Claro, no hay que olvidarse que la música clásica, lo que se llama música clásica, tiene prácticamente todos los autores que se conocen, y los que no se conocen tanto, eran todos hombres religiosos, ¿no? Por ejemplo, Johann Sebastian Bach tiene una producción de obras musicales religiosas. Ha escrito muchas obras que se ejecutan hoy, se difunden, escritas para una determinada ocasión, en una misa del domingo séptimo, en tiempo ordinario, por ejemplo, ¿no? Aunque él era, digamos, protestante, o una fiesta de la Santísima Trinidad, y es una obra compuesta para esa ocasión, ¿no? Lo mismo que Mozart, Vivaldi, que era sacerdote capellán de un hospicio, ¿no? Uno escucha esas obras, son perennes, ¿no? Y hubo autores clásicos que terminaron viviendo, ¿no?, en nuestra tierra, ¿no? Domenico Sipoli, un gran organista, un jesuita. Lo que tiene de llamativo, ¿no?, de importante la música clásica, que es una música que tiene en sus autores, ¿no?, sustento religioso, ¿no? Cosa que uno no encuentra hoy en la música contemporánea, ¿no?, o música entre comillas, ¿no?, que es música ocasional, ¿no?, y que no sale de sí mismo, ¿no? En cambio, esas obras clásicas uno ve que son, y cuando las escucha, ¿no?, elevan, ¿no? Son como pequeños ejercicios espirituales, ¿no? Exactamente. Sacan de lo cotidiano y nos llevan a otro ámbito, ¿no?, que es donde uno se encuentra a sí mismo, ¿no? Y justamente lo que usted dice, profesor, lo dice Benedicto XVI en un discurso que quiero también recomendar a nuestros oyentes, y él dice lo siguiente: la música occidental es única, no tiene iguales en las otras culturas. Esto nos debe hacer pensar. Es cierto que la música occidental supera en mucho el ámbito religioso y eclesial, y sin embargo encuentra su fuente más profunda en la liturgia, en el encuentro con Dios. Y más adelante dice: esa música para mí es una demostración de la verdad del cristianismo. Realmente es, bueno, este discurso que les estoy citando es un discurso de agradecimiento de Benedicto XVI en la concesión del doctorado honoris causa por la Universidad Pontificia Juan Pablo II y la Academia de Música de Cracovia, pronunciado en Castel Gandolfo el 4 de julio de 2015. Precioso discurso que habla justamente de la música occidental, y también habla de la poesía, el canto, la música, ¿no?, como lugares de belleza, ¿no?, en los que realmente el hombre se siente inspirado y movido a la trascendencia y a ese encuentro con Dios. Así que bueno, precioso para que profundicemos en cómo entendía Benedicto XVI este concepto de la belleza en el arte, de la belleza en la liturgia, y que realmente las obras artísticas más bellas son las que tienen esta inspiración, ¿no?, y tienen este origen. Claro, incluso en lo que es la literatura profana, ¿no?, en un Homero, en un Hesíodo, para hablar de Grecia, son textos con un fuerte contenido religioso, ¿no?, que salen de lo momentáneo para vincular o mostrar, mejor dicho, cómo en lo momentáneo, en lo cotidiano,
hay destellos de eternidad, ¿no? Hay sentidos, ¿no? Y el arte consiste justamente en abrir la puerta para que aquel que escucha justamente pueda, digamos, encaminarse, ¿no? Pues ningún gran artista escribe para sí mismo ni para mostrarse a sí mismo, ¿no? Sino que para decir algo, mostrar algo y llevar a algo superior, ¿no? Fíjese que en griego la palabra que traduce la acción tiene son dos términos distintos, ¿no? Todo aquello que el hombre hace por sí mismo y queda en sí mismo, el resultado era la praxis, ¿no? Por ejemplo, la ética, ¿no? Cuando el bien que uno hace, cuando obra bien, queda en uno, ¿no? Pero para hablar de las cosas que el hombre, el resultado queda fuera del mismo, hablaba de un término es poiesis, ¿no? O sea, todo aquello que el hombre hace que el resultado queda fuera de sí mismo. De ahí sale la palabra poesía, ¿no? que está reducida actualmente a la palabra, ¿no? Es decir, una poesía, en el sentido que es como canto, ¿no? humano, era la obra más perfecta del ser humano, porque la poesía, primero que pone en comunión, ¿no? al que la expresa con el que la recibe, y segundo, que el que la expresa no es dueño de esa palabra, ¿no? Ya es una palabra que se hace pública, ¿no? Se hace universal, ¿no? Por eso la palabra que termina hablando de todo lo que el hombre hace que queda fuera de sí mismo, en griego era la poesía, que es la obra externa más alta que tiene el ser humano. Y ahora me está surgiendo una pregunta, profesor, no sé si lo voy a poner en apuros, pero no lo sé. ¿Escribió Benedicto XVI poesía? Yo no sé, no conozco si que haya escrito, es muy probable, ¿no? Es muy probable. Bueno, lo dejamos de tarea y también para nuestros oyentes que averigüen si alguno lo sabe, que nos lo diga, porque sería muy interesante saber si nuestro querido Papa escribió poesía. Pero ciertamente era... Hay en esta página que yo les comenté de Facebook, Gracias Benedicto XVI, uno a veces se encuentra con cosas que dice que son prácticamente... Sí, todo lo que les poemas, ¿no? Son poemas, sí. Son poemas por la forma que habla. A mí lo que me impacta es, me impactó de entrada y me sigue impactando, es la forma tan personal que habla de su relación con Dios, ¿no? Dice, hay que rezar y etcétera, pero se ve que es un hombre que ha sido de oración permanente, ¿no? Y tiene yo tuve la suerte, la gracia, el privilegio de tener un contacto personal con él en el año 2000. Que nos comentó en el primer programa, si no estoy mal. Y una de las cosas que me impactó fue la serenidad, ¿no? Y la bondad que transmite simplemente con la mirada, ¿no? Y que me transmitía en ese momento. Y después la forma de ser de él, ¿no? En esos 45 minutos que hablamos, hizo algo que muy pocos lo hacen, ¿no? Es el hecho de que no es... El hombre grande, cuando es grande y es humilde, se pone a la altura de... Pero hay algo que el hombre grande lo hace más grande todavía, es cuando los pone a uno a su altura, ¿no? Es decir, no se abaja, sino que eleva a uno, ¿no? Lo hace con 3 o 4 cosas que estuvimos hablando permanentemente. O sea, él se bajaba de tal manera que uno quedaba como, ¿no? como brillante. Por ejemplo, en un momento yo le comento de un libro con el cual yo daba clase, ¿no? En la facultad en ese momento en El Salvador, de teología, la introducción al cristianismo. Y el comentario de él dice, dice, qué bueno, dice que lo que uno hace sirve para algo. Con qué humildad, ¿no? Claro, es decir, si usted da clase con esto es brillante, dice, pero por eso no muchos saben hacerlo, ¿no? O no les sale, ¿no? Y además una mirada, me acuerdo de la mirada, no de penetrante evidente, pero irradiaba, ¿no? Bondad,
comentan en el nombre permanentemente uno. La otra vez hay un comentario de Jérôme Lejeune, este famoso médico, genetista francés, el que descubrió el síndrome de Down, trisomía 21. Dice una reunión que había cuando Ratzinger era cardenal, con la comisión teológica, hablando sobre un tema de esto. Dice una reunión, dice que le dijeron de todo, ¿no? Y dice, lo que él le maravilló a este hombre, dice que no se inmutó, no contestó, terminaron de hablar, retomó algunas cosas que habían dicho, una serenidad, dice, era la bondad personificada, ¿no? Y a mí, bueno, me maravillaba de esto de él, y lo que uno encuentra es, hoy leyéndolo, ¿no? Muchas cosas que él dijo que eran cosas de determinado momento, ¿no? Por ejemplo, sobre la oración, sobre es algo personal, o sea, no está hablando de pico, como decimos acá, ¿no? Con frases hechas, ¿no? O recitando un discurso, ¿no? Un relato. Es una oración viviente prácticamente. O sea, su vida en sí misma fue poesía, ¿no? Y lo vivió. Y bueno, realmente tenemos que redescubrir sus escritos porque, como usted dice, profesor, nos dan lecciones y tienen muchísima actualidad. Quiero que terminemos el programa comentando también el final del artículo de Contemplación de la Belleza. El cardenal Joseph Ratzinger nos habla también como de, podríamos decir, no sé si errores con respecto a la belleza, ¿no? Y que también son como muy actuales. Creo que hay una parte en la que él también estudia o se hace esa pregunta, ¿no? Que podrían hacerse los nihilistas hoy. No hay belleza, ¿no? Porque ciertamente la realidad no es acaso malvada en el fondo, que esto nos lleva un poco a un error con respecto a la belleza y es como perder la esperanza, pensar que no hay belleza, que no hay amor, que nos lleva justamente a la desesperanza y puede pasarnos, ¿no? Incluso actualmente, ¿no? Él menciona el caso de las personas que se cuestionan, ¿no? Ante los hornos crematorios en Auschwitz, todo la guerra, todos los sufrimientos del ser humano, ante esa realidad, como perder la esperanza en que haya una belleza. Ese es, diríamos, que un primer error, ¿no? Claro, bueno, eso yo creo que tiene que ver con la pérdida del sentido de la trascendencia, ¿no? Porque los seres humanos, independientemente de que uno crea o no crea, ¿no? Toda existencia de todo ser humano es un misterio, ¿no? Desde el momento que venimos al mundo hasta que nos vamos. Nadie decide nacer, ¿no? Aparecemos en algún momento en el mundo. Y llevamos ese fuego, ¿no? Esa frase que dice la Biblia en el libro del Génesis al comienzo es y es para pensarlo, ¿no? Pues la Biblia, que es la palabra de Dios, esa palabra de Dios habla de prácticamente ya desde el capítulo primero del Génesis, habla del ser humano, ¿no? Cómo Dios actúa y guía la vida del ser humano. No es un texto que habla de Dios solo. Dios, no hay forma, el lenguaje a veces para hablar del misterio divino es imperfecto, pero fíjese que la Biblia dice en el principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? En el principio ya hay un principio, o sea, es imposible decirlo conceptualmente, pero este primer principio ya es un segundo principio, porque está el primero que ya es Dios, ¿no? Y como reflexionó siempre la teología, Dios es perfecto en sí mismo, no necesitaba el mundo, no necesitaba la creación, no necesitaba el ser humano, y sin embargo lo hizo, ¿no? Y es más, no se queda como dueño del mundo, sino que nos pone a los seres humanos como administradores, ¿no? Del mundo que él ha creado. Y yo creo que esta dignidad la que todo ser humano tenemos adentro, ¿no? Desde el momento que nacemos. Estamos llamados, venimos al mundo para algo, ¿no? Tenemos un destino que es personal e intransferible, ¿no? El secreto está después en la vida encontrar, saber cuál es ese destino y cumplirlo, ¿no? Por eso en estas cosas, como usted dice, que menciona el cardenal Ratzinger en ese momento, más allá de la fealdad de algo, ¿no? De lo más brutal que uno puede encontrar,
en una acción humana hay un destello de bondad, ¿no? Y de esperanza. De belleza, porque hay esperanza, porque los seres humanos estamos llamados justamente a buscar la filosofía clásica lo define con la búsqueda de la felicidad. Es la contemplación con Dios, ¿no? Y muchas veces esta pérdida de la esperanza tiene que ver también con que uno es vencido por la tentación, ¿no? Que es el arma del demonio, es sacarnos la esperanza, ¿no? Denigrarnos de tal manera que nos sintamos indignos, ¿no? Y que no hay esperanza, ¿no? Esa es la gran tentación demoníaca. O que querramos ser como Dios, o que la vida no tiene sentido, ¿no? Son las dos grandes armas con las cuales el demonio nos ataca, ¿no? Y en cierta forma Benedicto XVI responde podríamos decir, a este error con respecto a la belleza en su carta encíclica Espe Salvi, ¿no? La esperanza salva. Hay un segundo error que creo que ya lo hemos comentado, pero es ese gusto por lo feo, pérdida del sentido de lo bello, se cambia por lo obsceno, lo grotesco, una cultura consumista, pansexualista, podríamos decir también exhibicionista, pornográfica. Y dice Benedicto XVI, él lo define como una belleza falaz, ¿no? Y dice, tanto en este texto, ¿no? ¿Quién no reconocería, por ejemplo, en la publicidad esas imágenes que con habilidad extrema están hechas para tentar irresistiblemente al hombre a fin de que se apropie de todo y busque la satisfacción inmediata en lugar de abrirse a algo distinto de sí, ¿no? La publicidad de hoy como un ejemplo de esta belleza falaz que engaña al hombre. Y también en el texto Benedicto XVI a los artistas del 21 de noviembre de 2009 dice: con demasiada frecuencia la belleza que se promociona es ilusoria y falaz, superficial y deslumbrante hasta el aturdimiento. En lugar de hacer que los hombres salgan de sí mismos y se abran a horizontes de verdadera libertad, atrayéndolos hacia lo alto, los encierra en sí mismos y los hace todavía más esclavos. Diríamos que aquí el Papa pues nos habla, bueno, ya siendo cardenal, pero luego también como pontífice, de esta diferencia entre una belleza auténtica y una belleza falaz, ¿no? Y justamente ese salir de sí, ¿no? Que hablábamos también que tiene en común con el sufrimiento, que tiene esa capacidad de hacernos salir de nosotros mismos, impulsarnos hacia lo alto, atraernos hacia la verdad, que no hace la belleza falaz, que no sería realmente belleza, ¿no? Claro, bueno, creo que no me acuerdo dónde lo tomó Ratzinger. Si Dios no existe, Dostoyevski creo que fue la frase, ¿no? El gran escritor ruso. Si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Si nosotros perdemos como seres humanos la dimensión o la verdad primera de que somos criaturas divinas, ¿no? Todos los demonios se nos desatan, ¿no? Cuando no hay esperanza, ¿no? Y nada tiene sentido, y se producen los mayores descalabros, ¿no? No hay criterio, no hay sentido, no hay límite para nada, ¿no? Por eso yo hablaba hace un rato cómo esta música clásica que tiene sentido o fondo o sustento religioso, cuando uno lo ve con la música contemporánea que no tiene fundamento religioso, tiene todo este tipo de expresiones grotescas, ¿no? Embrutecedoras, ¿no? Y sacamos a Dios, digamos, sin Dios, como dice, nada tiene sentido, ¿no? Bueno, profesor, como siempre, el tiempo se nos ha ido volando, pero le agradecemos muchísimo esta apertura a este tema de la belleza, de la verdad en Benedicto XVI, y esperamos que todos ustedes sigan muy atentos en este programa de Solo el Amor Crea, porque intentaremos seguir profundizando, nadando en este mar de la teología que nos dejó Benedicto XVI. Anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.